Señor, se encuentra en una zona restringida. ¿Sabe siquiera dónde está? La voz era tajante, con la frágil seguridad propia de la juventud y la autoridad. Provenía de un joven aviador, de no más de 20 años, que estaba de pie junto a su compañero al lado de un reluciente vehículo patrulla de las fuerzas de seguridad. Vestía un uniforme impecable. Tenía la postura de alguien que hacía poco había aprendido a ponerse firme y una expresión que oscilaba entre el aburrimiento y la molestia. Patrick Donovan, de 86 años, no se giró para mirarlo. Permaneció inmóvil, con ambas manos apoyadas en la suave y desgastada empuñadura de su bastón de madera, la mirada fija en la máquina que tenían delante. Era un efecto Phantom Doondo, un vestigio de una era pasada, montado sobre un pedestal de hormigón en el parque histórico de la base. Su pintura estaba descolorida por décadas de sol, pero sus líneas seguían siendo agresivas, seguían siendo bellas. Patrick conocía cada línea, cada remache. Podía sentir la vibración fantasma de sus dos motores en los huesos. El segundo aviador, cuya placa decía Chen, cambió de posición. Señor, mi compañero le hizo una pregunta. Necesitamos ver su identificación. El primer aviador, Davis, se acercó un paso más, alzando la voz para llamar la atención. Esto no es un parque público, abuelo. No puedes entrar así como así. Señaló vagamente la pista de vuelo a unos 400 metros, donde las elegantes siluetas grises de los modernos cazas brillaban bajo el calor. Esta es una base militar en activo. Patrick finalmente giró la cabeza. Sus ojos, de un azul pálido y nublados por la edad, reflejaban una calma que pareció inquietar al joven. No ofreció disculpas ni explicaciones. Simplemente los miró. Su silencio contrastaba fuertemente con la energía agitada de ellos. Esa dignidad silenciosa era un lenguaje que no entendían, y solo sirvió para irritar aún más al aviador Davis. Él no veía a un hombre sino un problema que resolver, un obstáculo en su día, por lo demás predecible. Vio a un anciano fuera de lugar, y él era la autoridad designada para ponerlo en su sitio. La confrontación apenas había comenzado, pero la falta de respeto ya era palpable, flotando en el aire seco de la tarde como humo de escape. La paciencia del aviador Davis, ya de por sí escasa, se evaporaba bajo el sol de Texas. Se desenganchó la radio del hombro. Central. Aquí Centinela 2. Tenemos un incidente de código 1. Un civil no autorizado en Heritage Park. Un hombre mayor que se resiste a cooperar. La palabra reticente quedó flotando en el aire. Patrick no se había negado a hacer nada. Simplemente no lo había hecho con la rapidez y la eficacia que el joven aviador esperaba. Lentamente, metió la mano en el bolsillo trasero de sus pantalones gastados y sacó una sencilla cartera de cuero. Sus movimientos eran cuidadosos, metódicos, la economía de movimiento aprendida por un cuerpo que conocía sus límites. ¿Ves? Lo está entendiendo, dijo el aviador Chen con un tono de alivio en la voz. Veamos su identificación y ayudémoslo a encontrar el camino. Davis. Davis lo ignoró. Dio un paso al frente, invadiendo el espacio de Patrick, y su sombra se proyectó sobre el anciano. Ya era hora. A ver, Patrick abrió la cartera y sacó una licencia de conducir estatal. La foto mostraba a un hombre con los mismos ojos claros, pero con menos arrugas en el rostro. Se la entregó. Davis le echó un vistazo y resopló. Patrick Donovan. Genial. Con esto entras a un bar, no a una base militar segura. Necesito una identificación del Departamento de Defensa, una identificación de dependiente, una identificación de jubilado. Algo. Patrick le sostuvo la mirada. Es la única que tengo. Entonces, ¿cómo entraste a mi base? La voz de Davis se elevó, acusatoria. Se empezó a congregar un pequeño grupo de personas. Algunos aviadores que se dirigían al comedor aminoraron el paso, curiosos. Un contratista civil que empujaba un carrito de herramientas se detuvo a unos metros. El carácter público del interrogatorio era una táctica deliberada, una forma de presionar, de humillar.
El centinela de la puerta principal fue muy servicial, dijo Patrick con voz serena. Reconoció la pegatina de mi coche y me dejó pasar. Dijo que el comandante había extendido una invitación permanente. Para Davis, aquello era una mentira increíble. Una pegatina, una invitación permanente para un anciano cualquiera. Lo absurdo de la situación alimentó su agresividad. Una pegatina. Claro. Y yo soy el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Estás mintiendo a un agente federal, viejo. Eso es un delito grave. Le devolvió la licencia de conducir a Patrick, apoyándola en el pecho. Vienes con nosotros. Extendió la mano para tomar el brazo de Patrick. Era un agarre firme y ensayado, del tipo que enseñan en el entrenamiento para controlar a un sujeto. Pero en el momento en que sus dedos se cerraron sobre la fina tela de la chaqueta de Patrick, algo cambió en el semblante del anciano. La plácida calma de sus ojos fue reemplazada por un destello de algo antiguo y duro, un brillo de acero pulido. «Hijo». La voz de Patrick era baja, pero resonó en el aire con una nueva contundencia. «Te aconsejo que me sueltes». La silenciosa autoridad de esa afirmación hizo que Davis se detuviera un instante. Chen aprovechó la oportunidad para intervenir. «Davis, espera. Vamos a avisar. Podemos pedirle a alguien de control de visitantes que venga». «Negativo», espetó Davis, sintiendo que su autoridad se veía cuestionada no solo por el anciano, sino también por su propio compañero. Apretó con más fuerza el brazo de Patrick. «Esto es un problema de seguridad. Es un desconocido. Está mintiendo y se niega a cooperar. Procedimiento habitual». Miró más allá de Patrick, hacia los espectadores congregados, hinchando el pecho. Este era su espectáculo. Él era quien mantenía el orden. Vio la pequeña bolsa de cuero desgastada que Patrick llevaba en el cinturón. Era vieja. El cuero estaba agrietado. Las costuras deshilachadas, desentonaba con el resto de su atuendo sencillo. «¿Y qué hay ahí dentro?», preguntó Davis, señalándolo con la mano libre. «No se permite llevar objetos no autorizados en la base». «Déjame verlo». Extendió la mano hacia la bolsa. En el instante en que sus dedos rozaron el cuero envejecido, el mundo pareció tambalearse por un momento. No para Davis, sino para Patrick. El rugido de un F-16 despegando cercano se mezcló y se transformó en un sonido distinto. El profundo y gutural estruendo de 2 turborreactores COGE-79 a máxima potencia. El olor a asfalto caliente y combustible de avión fue momentáneamente reemplazado por el acre aroma a cordita y ozono en una cabina estrecha y vibrante. Por una fracción de segundo, una imagen vívida cruzó su mente. La mano de un joven, cubierta por un guante de vuelo manchado, aferrada a una bolsa de cuero idéntica. Los nudillos estaban blancos. La cabina temblaba violentamente a su alrededor, mientras las balas trazadoras rojas surcaban el cielo. La visión se desvaneció tan rápido como había aparecido. La mano libre de Patrick, la que sostenía su bastón, se movió con una velocidad impropia de su edad. Se aferró a la muñeca de Davis, cubriendo la mano que intentaba alcanzar la bolsa. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Los nudillos y la punta de su mano parecían cuerdas anudadas. Su voz ya no era un susurro. Era un gruñido grave, una voz de mando absoluto que parecía provenir de otro hombre, de otra vida. «No toques eso». El cambio fue tan repentino, tan completo, que dejó a Davis paralizado. Los presentes murmuraron. El aviador Chen retrocedió un paso, con los ojos muy abiertos. La ilusión de un anciano frágil y confundido se había desvanecido. En su lugar se encontraba otro, alguien cuya presencia llenaba el espacio con un poder formidable e inefable. Davis, atrapado por un hombre al que había tachado de débil, solo pudo mirarlo fijamente, y su propia bravuconería flaqueó por primera vez. Cerca del fondo de la multitud que se congregaba, se encontraba la sargento mayor Eva Rostiva. Iba camino al simposio de sargentos primeros, absorta en presupuestos y expedientes de personal.
Pero la escena que se desarrollaba junto a la exhibición del F-4 la había cautivado. Era una suboficial de carrera con 22 años de servicio. Lo había visto todo. Jóvenes mandos engreídos, embriagados por su nueva autoridad, saltándose los procedimientos y la serena dignidad de las generaciones anteriores. Observó al aviador Davis, entrecerrando los ojos ante su falta de profesionalismo, su necesidad de dominar la situación en lugar de resolverla. Pero fue el anciano quien captó su atención. Observó su postura, su forma de estar de pie, incluso apoyado en el bastón. Su columna vertebral era rígida como un clavo. Vio la mirada en sus ojos cuando Davis le agarró el brazo. No era miedo, no ira, sino un destello de profunda decepción. Como si fuera un rey viendo cómo un gesto de la corte lo ridiculizaba. Y cuando habló, cuando surgió ese gruñido grave y autoritario, Rostova sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa era una voz forjada en la crisis. Era la voz de un líder. Mientras Davis balbuceaba, intentando recuperar el control, Rosta lo vio alcanzar las esposas. Ese era el límite. Un civil oxigenado que no representaba ninguna amenaza estaba a punto de ser esposado en medio de la base por el delito de ser lento y poco cooperativo con un aviador arrogante. Sabía que aquello era un error que podría tener consecuencias mucho más graves que un simple incidente de seguridad. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta. Se mezcló entre la multitud y se ocultó tras un gran roble. Sacó su teléfono móvil, obviando por completo el control de seguridad. Seguir los cauces habituales sería demasiado lento, demasiado burocrático. Esto requería una intervención de mayor rango. Buscó en sus contactos y encontró el número de la asistente ejecutiva del jefe de comando del ala, una sargento mayor que conocía de un comité conjunto. Contestaron al segundo timbre. Sargento Miller, soy la sargento mayor Rostova. Estoy en Heritage Park. Mantuvo la voz baja pero urgente. Tenemos un problema. Un par de sus chicos de las fuerzas especiales están reteniendo a un anciano civil. Pudo oír el suspiro de Miller al otro lado de la línea. Otro más. Que lo escolten al centro de visitantes. Eva, los comandantes están en una reunión informativa. Señor, con todo respeto, no creo que el centro de visitantes sea la solución, insistió Rostova, con la mirada fija en la escena. Davis ya tenía una esposa en la muñeca de Patrick. Están armando un escándalo. El aviador Davis se está pasando de la raya. Pero ese no es el problema principal. Lo están tratando como a un criminal. ¿Cómo se llama?, preguntó Miller, con su tono habitual. Les dio su licencia de conducir. Se llama Patrick Donovan. Rostova hizo una pausa y luego añadió la pieza clave. Señor, sé que es una posibilidad remota, y tal vez esté loco, pero ese nombre es el mismo nombre que aparece en la placa conmemorativa del F-4, el que llaman el fantasma del Phantom. El silencio al otro lado de la línea fue inmediato y absoluto. Durante 5 largos segundos, Rostova no oyó más que el leve zumbido de una oficina. Entonces volvió la voz del sargento Miller, y toda rutina desapareció. Fue reemplazada por una alarma pura e incontrolable. Rostova, ¿está segura? Es el nombre en la identificación, señor. Quédese ahí, no deje que se lo lleven a ningún lado. Yo me encargo. La línea se cortó. Rostova sabía que el mensaje había sido recibido. La ayuda, de una forma u otra, estaba en camino. La justicia se acercaba. Solo esperaba que llegara antes de que el aviador Davis hiciera algo irreversible. Dentro del edificio del cuartel general del ala, una extensa estructura de ladrillo conocida como la Casa Blanca, el coronel David Matthews se encontraba en medio de una tensa videoconferencia con el Pentágono. Estaba señalando una presentación de diapositivas, explicando las deficiencias logísticas, cuando el sargento mayor Miller, segundo al mando de su jefe de comando, irrumpió en la sala sin llamar, una catastrófica violación del protocolo. «Señor, tiene que ver esto», dijo Miller, pálido como un muerto. No dijo nada más, simplemente dejó el teléfono sobre la mesa de caoba pulida. Estaba abierto en una página web,
con una foto granulada en la parte superior. Matthews lo miró con furia. «Miller, ¿qué te crees que eres?», se interrumpió al ver la pantalla del teléfono. Era una página de los archivos históricos de la base. La foto mostraba a un joven piloto con traje de vuelo apoyado en el morro de un F-4 Phantom. Una sonrisa arrogante se dibujaba en su rostro. El titular decía: «El fantasma del Phantom, la leyenda del coronel Patrick Donovan». La mirada de Matthews pasó rápidamente de la foto al nombre, y luego volvió al rostro aterrorizado de Miller. «¿Qué es esto?», preguntó. «Fuerzas de seguridad», dijo Miller en un susurro. «Lo están reteniendo en su propio monumento». El coronel Matthews palideció. Su piel pasó de un bronceado saludable a un gris ceniza enfermizo. Miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. El Pentágono informando sobre las deficiencias logísticas. Todo se desvaneció. Solo existía esto, este desastre colosal e inimaginable. Golpeó el escritorio con la mano, interrumpiendo a un general de 4 estrellas en mitad de la frase en la pantalla. «Se acabó la reunión», gritó al monitor antes de cerrar el portátil de golpe. Se puso de pie, haciendo que la silla raspara violentamente contra el suelo. «Pónganme al comandante de las fuerzas de seguridad al teléfono. Traigan mi coche oficial a la entrada principal. Díganles que aceleren a fondo», rugió. Añadió, para su ayudante: «Tienen a Patrick Donovan en la exhibición del F.». El ayudante, un joven capitán, se quedó mirando al vacío. «Sí, Patrick Donovan», bramó Matthews, con su voz resonando en la oficina, que de repente había quedado en silencio. «El fantasma, Dios mío. ¿Qué le están haciendo?». El nombre, pronunciado con tanta reverencia y pánico, por fin resonó en su mente. Los ojos del capitán se abrieron con creciente horror. Una leyenda no solo visitaba su base, estaba bajo su custodia. De vuelta en Heritage Park, el aviador Davis estaba eufórico y se sentía abusado de su autoridad. Había logrado sujetar una de las muñecas de Patrick con un grillete de acero. El anciano no se resistió. Pero para Davis, el simple hecho de esposarlo le pareció una victoria. La multitud guardaba silencio. Sus teléfonos se alzaban, grabando su triunfo. Tenía el control. «¡Ven!», exclamó en voz alta para que todos lo oyeran. «Esto es lo que pasa cuando no se siguen las reglas, viejo. Cuando no se respeta el uniforme». Patrick lo observó con una expresión de profunda tristeza. No parecía un hombre a punto de ser arrestado. Parecía un profesor viendo a su alumno más flojo suspender un examen sencillo. «Vamos a dar un buen paseo hasta la comisaría», continuó Davis, con el pecho hinchado mientras tomaba el otro brazo de Patrick. «Para ficharte. Por supuesto, tendremos que hacer una verificación completa de antecedentes. Descubre quién eres en realidad». Se inclinó hacia ti, bajando la voz a un susurro conspirador y condescendiente. «Quizá incluso te hagamos una evaluación psicológica, para ver si estás en condiciones de andar por ahí solo. Es por tu bien». Fue el último insulto imperdonable. Ya no se trataba solo de una confusión de identidad. Era una amenaza que pretendía despojar a Patrick de su dignidad, de su cordura, de su propia autonomía. Davis había cruzado una línea sin retorno. Con aquella arrogante amenaza, había sellado su propio destino. El primer sonido fue una sirena lejana, un agudo y penetrante sonido de ballena, distinto de las habituales alertas de la base. Entonces se oyó el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto. No era un coche patrulla cualquiera el que apareció de repente en la esquina. Era un coche oficial de mando, un Chevrolet Suburban negro, con cromados brillantes y banderas oficiales en las aletas delanteras. Frenó en seco a escasos metros del lugar de los hechos, levantando una nube de grava con sus neumáticos. Inmediatamente detrás, 2 camionetas de las fuerzas de seguridad, con las luces intermitentes encendidas, acordonaban la zona. Las puertas del coche oficial se abrieron de golpe antes de que se detuviera por completo. El coronel Matthews salió del asiento del copiloto con el rostro desencajado por una furia contenida.
Su gorra de servicio estaba perfectamente alineada, su uniforme impecable, pero sus ojos ardían de rabia. Tras él venía el jefe de comando del ala, el suboficial de mayor rango de la base, con una expresión igualmente sombría. De los otros camiones descendieron el comandante de las fuerzas de seguridad, un teniente coronel y varios suboficiales superiores, moviéndose con una rapidez y determinación que electrizaron el ambiente. La multitud, inicialmente despreocupada y curiosa, reaccionó de inmediato. Los aviadores que habían estado encorvados, mirando sus teléfonos, se enderezaron de repente. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y confusión. El aire vibraba con una nueva y aterradora autoridad. La tensión del encuentro había cambiado en un instante. El aviador Davis se quedó paralizado, con las manos aún sobre el brazo sin esposar de Patrick y la boca entreabierta. Su pequeño espectáculo acababa de ser interrumpido por los hombres más poderosos de la base. El coronel Matthews ni siquiera miró a Davis ni a Chen. Su atención se centró por completo en el anciano esposado. Avanzó con paso firme, sus zapatos negros crujiendo sobre la grava, cubriendo la distancia en 3 zancadas largas y decididas. Se detuvo justo frente a Patrick Donovan. No habló, no exigió explicaciones. Simplemente alzó la mano derecha hasta la visera de su gorra, en el saludo más enérgico y solemne de su carrera. Su brazo estaba completamente recto. Su postura, un estudio y un respeto absoluto, 1 a 1. El jefe de comando, el teniente coronel, y todos los demás uniformados que habían llegado con él, hicieron lo mismo. El sonido de una docena de manos chocando gorras y cejas resonó en el silencio ahora ensordecedor. Allí estaban, una fila de los altos mandos de la base saludando a un civil esposado. El aviador Davis se quedó mirando, incapaz de procesar lo que veía. El aviador Chen parecía a punto de vomitar. Finalmente, sin soltar el saludo, el coronel Matthews habló. Su voz era fuerte, clara, y resonó para que todos la oyeran. Señor Donovan, soy el coronel Matthews, comandante del ala. En nombre de todos los aviadores de esta base, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Nos honra tenerlo aquí, señor. Luego bajó lentamente la mano y se giró, clavando la mirada en Davis. La furia que había estado conteniendo se desató, fría y precisa. «Aviador», dijo, bajando la voz a un tono gélido y peligroso. «¿Tiene idea de quién es?» Davis se quedó sin palabras. Solo pudo negar con la cabeza, con el rostro pálido. Dijo el coronel, alzando la voz con cada palabra. Es el coronel Patrick Donovan, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, retirado. Este es el hombre al que llamaban el fantasma del Phantom. Voló en más de 150 misiones de combate en ese mismo avión. Señaló con el dedo el F-4 sobre su pedestal. Ese es su nombre en la placa junto a la que están ustedes. Fue derribado 2 veces tras las líneas enemigas y logró escapar en ambas ocasiones. Recibió la Cruz de la Fuerza Aérea, 2 estrellas de plata, la Cruz de Vuelo Distinguido y 5 corazones púrpura. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Los teléfonos que habían estado grabando un incidente menor ahora capturaban un momento histórico. Las risitas y los murmullos de burla habían sido reemplazados por una ola de admiración y una profunda vergüenza ajena. Todos miraban a Patrick Donovan, viéndolo de verdad por primera vez. No como a un anciano, sino como a un titán. Este hombre, concluyó el coronel Matthews, con la voz temblorosa de rabia, es una leyenda viviente. Ha sacrificado por su país más de lo que puedas imaginar. Y lo esposas. El coronel Matthews volvió a centrar su atención en el aviador petrificado. Davis, eres una vergüenza para ese uniforme, dijo con voz siseante y venenosa. Has olvidado el principio fundamental de nuestro servicio. Honor. Has olvidado la última línea del credo del aviador. Jamás flaquearé ni fallaré. Hoy has fallado. Le has fallado a este hombre. Le has fallado a esta base y le has fallado a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Se dirigió al comandante de las fuerzas de seguridad. Teniente coronel, solicito la suspensión indefinida de las funciones de patrulla de este aviador. Mañana a las 8 se presentará en mi oficina con su supervisor y su sargento primero. Tendremos una larga conversación sobre su futuro. Acto seguido, hizo un gesto brusco al suboficial superior. Jefe, quítele esas esposas ahora mismo. El jefe se apresuró con una llave, buscando a tientas durante un instante antes de abrir la única esposas de la muñeca de Patrick. Mientras el acero se desprendía, Patrick se frotó la piel, no por dolor, sino como si quisiera borrar el insulto. Luego alzó la vista, no hacia el coronel que lo había defendido, sino hacia el joven y aterrorizado aviador Davis, que parecía encogerse dentro de su propio uniforme. Patrick Donovan finalmente habló, su voz baja pero resonando en la silenciosa plaza con el peso de décadas. «Hijo», dijo, con un tono desprovisto de ira, impregnado únicamente de una profunda y cansada sabiduría. El miedo y el orgullo son una mezcla peligrosa. Te hacen ver amenazas donde solo hay personas. Te ensordecen a todos salvo al sonido de tu propia importancia. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Ese uniforme, continuó señalando con la barbilla la impecable camisa azul de Davis. No es una armadura para hacerte fuerte. Es una promesa. La promesa de servir a algo más grande que tu propio ego. Una promesa a quienes te precedieron y a quienes vendrán después. Recuerda que la lección impartida con tanta elegancia, ante semejante falta de respeto, fue más condenatoria que cualquier castigo oficial. Fue una reprimenda silenciosa y suave que impactó con la fuerza de un golpe físico. La mirada de Patrick se posó entonces en la pequeña y gastada bolsa de cuero de su cinturón, la que había sido el detonante de todo el asunto. La cubrió suavemente con la mano, recorriendo con el pulgar las costuras deshilachadas. El sol de Texas se desvaneció, reemplazado por la tenue luz de una tienda de campaña, en una polvorienta base de operaciones avanzada, décadas en un mundo lejano. Un joven Patrick, con el rostro tenso por los nervios previos al vuelo, miraba a su compañero de ala, un capitán pelirrojo y engreído llamado Jimmy Rocket Riley. Jimmy le extendía la misma bolsa. «Para la suerte, Pat», le había dicho con una sonrisa. «Era de mi padre. La llevó consigo durante toda la guerra de Corea. Solo asegúrate de traerla de vuelta». Habían compartido una sonrisa, un breve instante de conexión antes de subir a sus cabinas. La imagen se desvaneció, dejando tras de sí el fantasma de una promesa. La bolsa no era un amuleto de la suerte. Era un recuerdo. El avión de Jimmy nunca regresó de aquella misión. En el presente, Patrick alzó la vista, con la mirada perdida en un horizonte lejano. Había devuelto la bolsa tal como lo había prometido y la había llevado consigo desde entonces. Las consecuencias del incidente en Heritage Park fueron rápidas y decisivas. El aviador Davis fue, como se había prometido, relevado de todas sus funciones de patrulla, reasignado a la oficina de gestión de registros de la base, un tranquilo purgatorio donde pasaba los días archivando papeleo. El mando de la base no solo lo castigó, sino que aprovechó su error como una lección. Se elaboró un nuevo módulo de capacitación obligatorio para todo el grupo de fuerzas de seguridad, titulado Legado y Respeto. Este módulo utilizó el incidente, cuya identidad se mantuvo en el anonimato, como caso práctico sobre desescalada, conducta profesional y, sobre todo, la necesidad imperiosa de honrar a los veteranos cuyos sacrificios dieron forma a la institución que juraron proteger. El coronel Matthews envió una carta pública de disculpa formal al coronel Donovan, en nombre de toda la unidad, la cual se publicó en el periódico de la base. Patrick, en una breve respuesta manuscrita, la aceptó con su característica elegancia, solicitando únicamente que los jóvenes aviadores involucrados recibieran mentoría, no que fueran descartados. Las semanas se convirtieron en un mes. Una tranquila tarde de martes, el ahora ex aviador Davis, vestido de civil, se encontraba en la cafetería de la base, el Java Jet, esperando a que terminara su turno.
Estaba mirando fijamente una taza de café que se enfriaba cuando la puerta se abrió, y entró el coronel Patrick Donovan, que avanzaba lentamente apoyándose en su bastón. Lo acompañaba un ayudante, un joven teniente asignado por el coronel Matthews para asistirlo durante su prolongada visita. Patrick pidió un café solo y se sentó en una mesita junto a la ventana, mirando hacia la pista de vuelo. El corazón de Davis latía con fuerza en su pecho. Podría haberse marchado sin que el anciano se diera cuenta. Pero las palabras del coronel, esa lección tan sutil como devastadora, habían resonado en su mente durante semanas. Sabía lo que tenía que hacer. Se levantó y se acercó a la mesa, con las manos temblando ligeramente. El teniente lo miró con cansancio, pero Patrick alzó la vista, con sus ojos azul pálido, tranquilos e inquisitivos. «Señor», comenzó Davis con la voz quebrada, «soy el aviador de aquel día. Solo quería pedirle disculpas por todo. No hay excusa para mi comportamiento». Patrick lo observó fijamente durante un largo rato, buscando algo. Debió de encontrarlo, porque una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Señaló la silla vacía frente a él. «Siéntate, hijo», dijo con voz ronca. «Cuéntame qué has aprendido». El teniente se apartó, dándoles espacio. Mientras el sol de la tarde entraba a raudales por la ventana, los jóvenes aviadores caídos en desgracia y la leyenda viviente conversaron, creando un silencioso puente entre generaciones, un testimonio del poder de una lección aprendida y una segunda oportunidad. La historia de Patrick Donovan es un poderoso recordatorio de que los héroes caminan entre nosotros, a menudo de las maneras más silenciosas. Si esta historia de valentía y humildad te ha conmovido, por favor, dale al botón Me gusta, compártela con otros y suscríbete a Veteran Valor para leer más historias increíbles.